espacio de educación médica continua. Y antes de dar inicio a nuestra sesión, les recordamos que todas las preguntas las podrán hacer a través del chat y al final de la sesión las haremos llegar a nuestro ponente. También es importante que pongan su nombre completo en la pantalla y también que al final de la sesión nos llenen la encuesta de satisfacción, que la liga la podrán encontrar en el chat o bien a través del código QR. Es indispensable este requisito para poder elaborar las constancias. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. Hoy tenemos un invitado especial, al doctor Carlos Chiclana. Él es psiquiatra y nos abordará un tema muy difícil para el pediatra, cómo hacer este tamizaje. El título de la sesión es Cribado y atención del uso problemático de pornografía en adolescentes. Como pediatras nos toca, como médicos de primer contacto, hacer este tamizaje. Y muchas veces si abordamos, el adolescente generalmente lo va a negar y va a poner una barrera y luego, ¿qué sigue? Y cuando nos topamos con esta problemática, además de hacer la referencia a un experto, a un psiquiatra, pues también a nosotros nos toca cierto papel en abordar y en dar seguimiento a esto. Y de esto nos hablará el doctor Carlos Chiclana. Me voy a permitir dar una pequeña reseña de un extenso currículum que tiene el doctor Chiclana. Él es médico psiquiatra, doctor en medicina, psicoterapeuta acreditado por la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia. Es profesor asociado de la Universidad CEU San Pablo, profesor invitado en universidades nacionales e internacionales y es director de un equipo multidisciplinar en la consulta Carlos Chiclana, tanto en Madrid como en Sevilla. El doctor Carlos Chiclana es presidente de la Asociación de Psicoterapia Analítica Cognitiva en España, socio fundador y miembro de la ONG Necesito Terapia, y es miembro de varias sociedades científicas, entre ellas la Asociación Mundial de Salud Sexual y Asociación Española de Sexualidad y Salud Mental. Es editor asociado y coordinador de la sección de sexología en la revista de medicina psicomática y psiquiatría. Dirige un grupo también de investigación sobre los efectos de pornografía de adolescentes y cómo tratar su uso problemático. Es coordinador del Foro Pensamiento Cristiano y Salud Mental y es autor de libros, artículos científicos y de divulgación. Y nos da muchísimo gusto, doctor Carlos Chiclana, que estés aquí con nosotros y adelante con tu presentación. Pues muchísimas gracias por la invitación a participar con ustedes en esta sesión clínica. Me hace mucha ilusión, tanto por la difusión científica y académica, como por la posibilidad de ayudarles a ustedes en la prevención de esta problemática, que claro, surge todo mi interés de la atención clínica en adultos, pero que una intervención en adolescentes va a poder ser de grandísima ayuda para muchísimas personas, como vemos nosotros cuando podemos intervenir con adolescentes, ¿no? Óscar, ¿me confirma que se ve bien la presentación? Se ve perfecto. Perfecto. Estupendo. Adelante y se escucha también bien. Así que muy agradecido e ilusionado de estar con ustedes. Si en algún momento el español que utilizo no se entiende bien o por las expresiones o por la construcción, pues me lo dicen, por favor, para que yo me pueda hacer entender. Y claro, podríamos calificar la pornografía como otra pandemia en la que estamos inmersos. Nosotros hemos hecho un estudio ahora, que vamos a empezar a publicar este año los resultados, precisamente con población de España y de México. Y los resultados, aunque había algunas diferencias entre países,
pues eran similares en la alta prevalencia del consumo de pornografía en adolescentes, porque el estudio era entre adolescentes de 12 a 18. Y la realidad es que están expuestos en los medios, en las redes, en los dispositivos, cosas que ustedes ya saben, pero que además la ciencia y la academia las respaldan. De manera que la pornografía se ha metido en la vida de los adolescentes, está presente, y por eso una idea que me gustaría transmitirles es que no tengan miedo, a tratar este tema, porque al igual que se puede preguntar por alcohol, por cannabis, podemos preguntar por la pornografía. Tenemos todo el respaldo de la ciencia para hacerlo. Como decía el doctor Valencia, que lo van a negar, fenomenal, que lo nieguen, pero nosotros les hemos preguntado, ellos saben que se puede hablar de eso en nuestra consulta, tenemos materiales para dejarles. Hemos preparado un documento en nuestra consulta para facilitarles. La verdad es que lo hemos preparado explícitamente para esta sesión y de manera que se va a complementar lo que yo expliqué hoy también con otro material escrito que van a recibir con datos, con el cuestionario de cribado que les voy a proponer y también con algunos pósters que se pueden poner en la consulta de pediatría o que se pueden imprimir en tarjetitas para dar al adolescente, material que se puede facilitar a los padres, vínculos, ligas, ¿no? Como se dice allí, a sitios de internet y asociaciones y programas que ayudan. De manera bueno, que la sesión no es solo lo que voy a contar yo hoy, sino también el material que les facilitamos para que luego lo puedan tener, trabajar, estudiar y difundir. Y la realidad es que esto aparece en los medios de comunicación, con distintos titulares, en televisiones, en periódicos, y esto está presente tanto nacionalmente como internacionalmente, con aquella noticia importante de todo el problema que hubo con Pornhub, o esa noticia de Reino Unido, ¿no? con tantos niños víctimas que se pueden ver abusados precisamente por su contacto inicial con la pornografía. Y es una realidad que está en la clínica y está también en las películas, como en estas que pueden ver ahí. Claro, esto es el reflejo en adultos, pero la realidad es que ahora se empieza en adolescentes. Y cuando algo llega a Newsweek, a Time, a The Economist y llega a Hollywood, pues es que ya está distribuido transversalmente en la sociedad. Pero lo importante, ¿qué es, en mi opinión? Lo importante son las personas con nombre y apellidos. Esa chica de las gafas de sol, ese chico medio calvo, la que está fumando ahí en el medio. Personas con nombres y apellidos que nos piden ayuda, que están sentados con nosotros en la consulta y que tienen una historia, una trayectoria. Esas personas son las que a mí me llevaron a escribir este libro ya hace 10 años, en el 2013, no porque yo saliera a la calle a buscarlo, sino porque ellos venían y preguntaban. Y esto ya me pasaba en la residencia, yo preguntaba a mi alrededor y no tenía respuestas, así que me metí yo a investigar a ver cómo se podía solucionar esto, cómo se les podía ayudar. También tenemos nuestro grupo de trabajo y de estudio en sexualidad en la consulta. Y en este blog pues también tenemos noticias y artículos a disposición de quien quiera, ¿no? También hemos trazado una trayectoria de investigación con distintas publicaciones, de forma que lo que les voy a contar hoy pues, se fundamenta en la experiencia clínica y en la experiencia académica de investigación, que ha dado lugar a este libro que va dirigido a profesionales. Va dirigido sobre todo a la atención de adultos, pero puede ser muchas de las cuestiones aplicables a adolescentes. Esta es la primera guía que se publica en castellano y una de las cuestiones que se indica en la introducción es que, por favor, nos digan todas las sugerencias, críticas, añadidos, porque es la primera, por lo tanto, es lanzar esto al mundo académico, al mundo profesional, para obtener también reflejo y nuevas ideas y que vayamos avanzando en criterios. La pornografía es accesible, es asequible, es anónimo. Esta es la AAA con la que se la califica
y por lo tanto es lo fácil que es tenerla presente, tenerla en el bolsillo, en el celular, en el dispositivo. En un marco, efectivamente, pues social, variable según cada país, pero que las leyes, las redes, las distintas ideologías, la religión, lo social, el matrimonio, bueno, todo esto está en un marco concreto, no es la pornografía de una manera como etérea, sino en un marco social muy concreto. En un marco social también en el que fácilmente ahora la sexualidad se propone una desestructuración que no simboliza nada, que no se materializa, que uno se autodetermina o se la construye, que elige su propia identidad, que hay una entidad más allá de lo sexual. O sea, que a esto también están expuestos los adolescentes. Y aunque esta diapositiva, pues efectivamente tiene un contenido antropológico, ideológico importante, pero que es importante para entender, como decía, a cada persona concreta que está ahí sentada con nosotros y que puede necesitar esa ayuda, en qué marco sociocultural, ideológico, antropológico, social se encuentra y qué significa la pornografía para esa persona, ¿no? También ante la obligación que tienen los adolescentes de tener estas etiquetas, ¿no? Porque tiene que ser sexy, atractivo, sensual, importante llegar al orgasmo, estar siempre disponible, de responder. Y en esto influye bastante la pornografía, pero claro, nuestros adolescentes parece que cada día tienen que salir al mundo con un distinto traje de superhéroe. Y en la sexualidad también, o en la práctica sexual también. E insisto, ¿qué es lo importante? Pedro, Juan Manuel, María, con nombres y apellidos, que está ahí, que necesita ayuda. Estos serían los datos de prevalencia aglutinados de distintos estudios, pero fíjense que son muy elevados, lo cual nos indica que hay toda una generación que puede estar sumergida en un consumo de pornografía, o al menos eso es lo que nos dicen los datos que vamos recogiendo en los estudios. Como parecía que podía ser un problema moral, pero no, es que se ha convertido en un problema de salud mental. Aquí en Madrid se abrió en el Gregorio Marañón, que es un hospital importante de referencia para toda España, una unidad específica de adicciones comportamentales y se inició su actividad en agosto del año 2022. El primer mes se quedaron los clínicos que estaban allí. La demanda más frecuente era por temas de conducta sexual, como adicción comportamental. Es una unidad en la que tú pides cita y nadie te pregunta nada. Tú pides cita directamente y ya te atienden. Nadie te hace un cribado. Pues la realidad es que es una nueva demanda, una nueva petición de ayuda. Y que nosotros facilitemos esta petición de ayuda a los adolescentes. Por eso decía que me hacía ilusión que esta sesión clínica con pediatras, pues me parece que es una intervención de una prevención de problemas grandísima. De manera que, insisto, no miedo, sin miedo a hablar de la pornografía. Tenemos que hablar de la pornografía. Hemos de sacar esa carta con delicadeza, con cuidado, con elegancia, con buena praxis, como siempre hacen ustedes, pero como un tema más por el que se pregunta, ¿no? Y si no los contestan, no pasa nada, pero ya saben que ahí se puede hablar de esto. Y como les vamos a poder facilitar otro material, o en un póster con una dirección de internet, con un QR que pueden escanear en la sala de espera. En fin, se les va dando ideas y se les va ofreciendo puertas de salida a este punto. Fíjense estos datos, que son ya un poquito antiguos, pero que nos sirven de referencia, ¿no? 11 años la edad media para iniciar el consumo de pornografía. Hay algunos estudios aquí en España que ya los llevan a los 8 o 9, ¿no? Pero que estos porcentajes tan altos, de cómo están expuestos a la pornografía, en muchas ocasiones de manera no intencionada, que eso es también lo que encontramos en este último estudio España-México, que casi un 50% su primer encuentro con la pornografía había sido no intencionado. O sea, no tenían en principio ningún interés, pero
A través de redes se les ofrecía, a través de WhatsApp o algún grupo en el que había alguien que ya había empezado con el consumo. Y a veces cuando los periodistas te preguntan, ¿pero quién está detrás de esto? ¿No? Como si hubiera unos ideólogos malignos que quieren corromper a la sociedad. No, es que detrás de esto hay empresas que ganan dinero, o sea que no sé si hay algún ideólogo maligno, yo no lo he encontrado, pero sino lo que he encontrado es, eso sí, personas, empresarios que lo que quieren es ganar dinero, ¿no? Este es un estudio posterior de esos datos que les he referido antes, de un equipo de investigación español, que refieren también ese adelanto a los 8 años, esos altos porcentajes en los que se reconocen posiblemente adictos, cómo les llega a través del móvil. Actualmente aquí en España hay una campaña publicitaria de eventos para retrasar en la edad en la que los padres dan el móvil a sus hijos, ¿no? En la pandemia, fíjense los porcentajes de elevación de los picos de incremento, ¿no?, en el consumo, lo cual esto también ha afectado mucho a los adolescentes, al menos aquí en España. Y fíjense estos datos de este estudio del año pasado, de una revista muy buena, del Archive of Sexual Behavior, la diferencia que hay entre lo que ocurre con los adolescentes y lo que piensan los padres. Claro, cuanto más negativo es esa diferencia en el porcentaje que se puede ver en la tabla, más nos puede preocupar el problema, ¿no? Y de manera que también lo que aprenden sobre diferencias. Pues, este estudio nos está indicando decir, ojo, que la distancia que puede haber entre lo que consideramos como adultos o como padres, pues puede ser importante. De manera que el que facilitemos que los adolescentes puedan hablar de esto, puedan pedir ayuda, sepan que tienen solución, que no es necesario que se enganchen, pues es muy interesante. Aunque son solo 900 resultados aproximadamente lo que se ha publicado relativo a pornografía y adolescentes, pero fíjense el incremento que hay, ¿no?, que va muy de la mano de la aparición de Internet. Pero la realidad es que hay distintos grupos de investigación, entre ellos el nuestro, pero claro que hay grupos en Estados Unidos, México, en Hungría, en Reino Unido. Y vamos a ver si podemos responder en esta sesión a estas preguntas. ¿Cuál es el papel del pediatra? ¿Cómo explorarlo? ¿Realmente nos corresponde o no? ¿Cómo evitar que se malinterprete? Por eso insistía lo de que no tengan ustedes miedo a hablar de pornografía, es decir, pues mire usted, me respalda la Organización Mundial de la Salud, me respalda la Asociación Americana de Psiquiatría, de terapia, no sé, me he olvidado, perdón. Me respaldan todas estas publicaciones académicas en las que nos indican que la realidad es que los adolescentes están expuestos a esto, ¿no? Y además que da igual el nivel socioeconómico, sociocultural, están todos expuestos. A lo mejor hay algunos adolescentes por un nivel socioeconómico y en distintos barrios que pueden estar expuestos a otras cuestiones, a snifar pegamentos, a determinados tóxicos, a unas conductas violentas que a lo mejor otros grupos no están. Pero en el caso de la pornografía es transversal, están todos expuestos. Por lo tanto, el hablar de ello es un indicativo de buena praxis. De manera que nos pueden malinterpretar, nos podrían malinterpretar, pero en ningún caso nos podrían decir que es mala praxis, sino todo lo contrario, ¿no? El Colegio de Médicos, las instituciones oficiales nos respaldarían. Porque la OMS ya lo ha incluido en la clasificación internacional de enfermedades, en su última versión, la conducta sexual compulsiva, que incluye este consumo de pornografía. Claro, se convierte el foco de la vida de las personas, lo intenta dejar y no puede, a pesar de que tiene esas consecuencias adversas. Y llega un momento en el que entra en una dinámica en la que el placer no es lo principal, ya entra en otra dinámica. Y fíjense, nosotros pues, estuvimos revisando aspectos
¿Qué se investiga en pornografía, ¿no? Se refieren a algunos aspectos positivos, pero sobre todo son aspectos negativos. Por eso tenemos derecho y responsabilidad y obligación de hablar de esto, porque va a producir a largo plazo disfunciones sexuales, problemas de imagen corporal, relación con la violencia y con el abuso, posibles conductas de riesgo, como por ejemplo, a más con el resto que todos los datos van por ahí, a más uso de pornografía, menos uso de métodos de protección ante infecciones, de transmisión sexual, mayor uso de alcohol y de sustancias, de manera que claro, por eso intervenir precozmente pues va a ser de gran ayuda. ¿Tiene limitaciones y sesgos todas estas investigaciones? Sí, estamos intentando afinar y hacerlo mejor, ¿no? Pero efectivamente hacen falta más estudios longitudinales, definir bien la pornografía y hacer también estudios culturalmente contextualizados, como decía al principio, ante esas amenazas o ante esas situaciones biológicas, sociales, culturales, antropológicas y biológicas. Pero fíjense si, al menos en España, esto preocupa, que la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, que siempre se ha focalizado en el cannabis, en la época de la heroína en España, que fue muy dura, en los años 80, ahí fue muy importante esta fundación, luego en la cocaína, luego con las pastillas y drogas sintéticas, pues ahora en el año 2022 sacó una campaña específica para que los padres educaran antes de que el porno lo hiciera por ellos, ¿no? De nuevo, esto nos indica que es una problemática real, que está presente y que podemos intervenir. Con ellos, con los adolescentes, sí, pues le daremos formación, pero claro, como pediatra, yo tengo a ese adolescente que más le acompaña a su madre o su padre o alguien, y ese es el que me interesa, que viene por algo y en el que a lo mejor yo puedo ayudarle también con esto. Nosotros hicimos una revisión de la mano de la Fundación Ciudadanía y Valores, que nos lo encargó, y vimos, claro, que aquí había unas consecuencias importantes. Es verdad que, bueno, podría haber unas consecuencias positivas o saludables en el consumo de pornografía en los adolescentes. Eran los estudios menos numerosos, pero decían, bueno, pues da placer, facilita la curiosidad sexual, distrae, reduce el estrés, puede ayudar a tener más fantasías sexuales, más imaginación, evitar el aburrimiento, capacidad para explorarse. Ok, esto podría ser unos resultados positivos del consumo de pornografía. Pero ojo, que esto puede ser un caramelo envenenado, ¿no? Y porque nos encontramos que los riesgos, las posibles amenazas, las consecuencias negativas eran mucho mayores en distintos ámbitos, ¿no? En el propio ámbito de la conducta sexual. Esto es adolescentes, ¿eh? No estamos hablando de adultos. Y bueno, pues sexo esporádico, prostitutas, mayor número de encuentros, mayor número de parejas, copiar la pornografía, que esto es desgraciadamente muy frecuente, hablar de sexo con extraños, que esto, claro, oye, que es que son menores de edad, ¿no? ¿Qué hacen hablando por chats o por webcams o con otros adultos con esa simetría que puede ser abusiva? Mayor número de conductas sexuales de riesgo, mayor permisividad sexual con las posibles consecuencias pues, de embarazos no buscados, de enfermedades de transmisión sexual, de rupturas de grupos sociales, mayor, pues esto, como que se arraigaban mucho más los roles de género y ese a veces desprecio de unos hacia otros, sobre todo de los varones hacia las mujeres, ¿no? Con mucho estereotipo por lo estereotipada que está la pornografía, ¿no? También se ha visto una clara relación, vamos a publicar ahora en unos meses, porque ya está aceptado con las revisiones, pues un estudio sobre la relación del consumo de pornografía en adolescentes y la violencia, ¿no? Y claramente pues hay una asociación, ¿no? Con un aumento de las conductas sexuales agresivas y violentas, sobre todo del varón sobre la mujer. Mayor relación con la psicopatología,
como es uso de sustancias, con conflictos en la relación con sus iguales, también en la relación con los padres, con un peor vínculo emocional, un peor funcionamiento familiar, peor comunicación. Pero claro, decimos, bueno, realmente que esto es un tema de adicción al sexo, de adicción a Internet, de adicción a la pornografía, ya que también queda mucha tarea por investigar y si alguno de ustedes se anima a investigar en esto y quiere contactar con nuestro equipo de investigación y podemos colaborar, pues estupendo, porque queda mucha tarea. Porque quizá no se engancha a la pornografía el que quiere, ¿no? Sino el que puede. Aunque sí se está viendo que personas que no tienen necesariamente unos predisponentes, como podría ser el apego inseguro, una tendencia a engancharse a cosas por la alta búsqueda de novedad, una psicopatología subyacente que facilita el enganche, que también hay generar un hábito, un aprendizaje que les hace consumir pornografía como regulador emocional. Pues, claro, podríamos tener adolescentes que tienen un consumo pues, esporádico, recreativo de pornografía, que podrían decir, bueno, no implica patología, pero sí implica pues, un posicionamiento social, ético, moral, personal y una cierta colaboración, dependiendo de lo que consumas, pero es tan frecuente, de violencia contra la mujer, ¿no? En el otro extremo podríamos encontrar personas adictas que tendrían que cumplir los criterios de una adicción, con la dependencia, la abstinencia, etcétera, etcétera, donde normalmente hay unas consecuencias graves, económicas, de empleo, delitos. Y entre medio podríamos encontrar las personas con un uso problemático de la pornografía, que es el término que se utiliza porque es por la distribución normal el más frecuente, ¿no? En el que va a tener, como hemos visto, en los adolescentes todas esas consecuencias y en los adultos, pues todas estas consecuencias también recogidas, que son las que se ven en esta diapositiva. Por lo tanto, no es indiferente cuando alguien hace un uso problemático, ¿no? Y aparte que es ya un predisponente hacia la conducta adictiva, como adicción comportamental. De manera que cuando atendemos a alguien que puede estar enganchado a la pornografía, podemos decir, bueno, es un problema, realmente personal, social, puede ser un trastorno sexual, pero ojo, porque también puede que sea un síntoma de una patología psiquiátrica, como luego veremos. Puede que sea una adicción conductual o puede que tengamos una patología dual, esa conjunción de una patología psiquiátrica y una adicción, que en este caso sería una adicción comportamental. Un ejemplo clásico en pornografía pues sería ese adolescente que tiene TDAH, trastorno de déficit de atención, hiperactividad y un enganche a la pornografía. De manera que realmente lo que explica biológicamente su enganche a la pornografía es su TDAH, pero se expresa con esa patología dual. Y el abordaje del consumo de pornografía, en este caso, habría que hacerlo teniendo muy en cuenta cómo es ese sistema nervioso con un déficit de atención hiperactiva. También cuando pensamos en cómo está siendo ese consumo, ese uso de pornografía, lo podríamos también equiparar a una sustancia, como un uso recreativo o momentos de atracón, intoxicación, como alguien que a lo mejor está 15 días sin usar pornografía, pero luego de repente está 5 horas, ¿no? O uso problemático, que es lo principal, aunque luego ya, claro, podemos pasar a la dependencia, adicción, a que como consecuencia del uso de pornografía se produzcan daños en el sistema nervioso, que también hay estudios que lo muestran con pruebas de imagen, cómo puede generar disfunciones ejecutivas, ¿no? Cómo puede generar alteraciones en el estado del ánimo, o que esté en un marco mucho más multifactorial, biológico, social, familiar, de relación con los padres, de personalidad. Así que, según lo que vamos hablando, pues quizá ustedes ya pueden ir discriminando si realmente esto de la pornografía es un tema que nos preocupa por sociología, por legalidad,
por lo que influyen las relaciones de pareja, un tema moral, religioso, espiritual, o estamos hablando de una problemática médica, clínica, que requiere una atención por nuestra parte como profesionales sanitarios. Porque podríamos también discriminar y decir, vale, a lo mejor yo veo un problema objetivo, pero hay un malestar subjetivo por parte de la persona. Pues, en principio, necesitaríamos que hubiera las dos cosas, un problema objetivo y un malestar subjetivo. Aunque a veces, bueno, nos pueden consultar y dicen, bueno, pues tiene usted un problema subjetivo, pero realmente, objetivamente, lo suyo no es un problema médico. Mire, yo le puedo ayudar de esta manera, de esta otra, no se preocupe, es un problema sencillo. Otras veces podemos ver que, bueno, como nos pasa con otras adicciones comportamentales o a sustancias, ¿no? Que dices, anda, esta persona tiene un problema, pero él dice, no, yo no, o no nos muestra ese malestar subjetivo, ¿no? Pero en principio nuestra atención iría dirigida pues, a las personas que tienen un problema objetivamente y además les está generando un malestar por consecuencias en su vida personal, familiar, académica, laboral, social, de relación sexual, etc. Fíjese estos pequeños testimonios, que son todos de pacientes reales, ¿no? Que nos reflejan, pues esto, la falta de control. Ayer me levanté y me propuse por todos los medios no volver a ver pornografía. Cuando llegó la tarde me notaba cansado y sin fuerzas, me metí en el cuarto con el móvil. Ya, otro día más que pierdo el tiempo viendo pornografía. Tenía 4 trabajos que entregar, pero al final elegí internet. 16 años. Ayer volví a caer otra vez a este prostíbulo. Llevan 4 días seguidos que no consigo controlar mi conducta sexual. Quizás que no puedo, que estoy condenado. Claro, Luis, 30 años. Si a Luis con 15 un pediatra le hubiera dicho, oye Luis, esto, pornografía, tal, ay sí, bueno, nada, míralo, mírate esto, no sé qué, y si quieres hablamos, le dices, o entra en este web, o aquí está esta asociación que ayuda, o aquí, pues probablemente Luis no estaría ahora así, ¿no? Empecé con pornografía heterosexual, continué con pornografía agresiva, seguí con homosexual, ahora necesito ver pornografía infantil. 19 años. Y dice, espera, a ver, un momento. Y claro, Pedro empezó con 12, 13. No tengo deseo con mi mujer y sé que está relacionado con mi adicción al sexo. Si me masturbo 3 veces. ¿Cómo voy a tener ganas de sexo con él? Con así me resulta imposible. Pues este es el perfil de personas que atendemos. Por eso decía, a mí lo que me importa es Pedro, María, Luis, Pedro, José Antonio. No la investigación, que sí, que muy bien la hacemos porque es necesaria, y nos da información para ayudar a Pedro, María, Luis. Claro, estas señales de alarma, factores predisponentes, que son los que se encuentran en los estudios, ustedes me podrían decir, bueno, es que esto yo lo veo por todos lados todo el rato, ¿no? Claro, tiene parte de razón, pues, impulsividad, irritabilidad, ansiedad, la presencia de las tecnologías. Pero claro, cuando se empiezan a conjugar ya varias y empiezas a ver el puzzle, que el puzzle se empieza ya lo empiezas a visualizar, pues ya es momento de eso, de hacer el tamizaje, ¿no? De hacer el cribado. La alta búsqueda de novedad, la dificultad para regular las emociones, que ustedes ya tienen ese ojo clínico, ya ven al adolescente al retraído o al nervioso, al con las uñas, que no sé cuántos, que ya sabes que ya es un impulsivo, que es el otro que se esconde. Todo eso ya con ese ojo clínico se nota, se ve. Luego que ese uso problemático pues sería ese altamente frecuente, excesivo, con esa urgencia, con esa disminución con el control, pues, con los criterios de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Pues claro, ¿qué hacemos? Le podríamos preguntar, ¿no? Igual ellos, pues, ¿fumas? Claro, si está ante su marido, me va a decir si fuma tabaco, si fuma cannabis, si consume pornografía, o sí, según como sea, ¿no? O se le puede pasar un pequeño cuestionario por escrito o con la autonomía o independencia que permita la edad del adolescente, según las leyes de cada sitio, de cada país, de cada estado. Pero se puede hacer en el elenco general, ¿no? De consumes nicotina, consumes cannabis, juegas a las máquinas, apuestas, consumes pornografía.
¿Cómo podemos ver si tiene un uso problemático? Pues ahí en el documento que van a recibir también este cuestionario. Y claro, son 6 preguntas. 6 preguntas que se tardan en responder, nada, un minuto, ¿no? De manera que, claro, he sentido que el porno es una parte importante de mi vida y se contesta de 1 a 7, ¿no? Me he estresado cuando me he enterado de porno, he sentido que cada vez necesitaba más porno para satisfacer mis necesidades, he liberado tensiones mirando porno, he abandonado otras actividades lúdicas. Cuando me he prometido dejar de mirarlo, solo lo he conseguido durante un periodo corto de tiempo. Pero si puntúa más de 20, ya nos está diciendo que, ojo, está en riesgo de tener un uso problemático. Y pues esto se puede tener ahí preparado, se puede tener en el ordenador, se puede facilitar. Y en el documento que tenían, pues también van a recibir como unos pósters que luego se pueden imprimir, que se puede dejar la información en la sala de espera, en las mesas, se puede dar a los padres, pueden poner códigos QR con sitios en internet donde se puede recibir ayuda, donde se puede consultar. De manera que, aparte de lo que se pueda intervenir en la consulta en sí misma, se puede dejar formación e información y vías de acceso para que los adolescentes puedan ser ayudados. Claro, esto también lo podríamos calibrar con estas 6 características que podría producir el uso problemático, ¿no? Que es la importancia y la presencia de la pornografía en la vida, cómo se altera el humor, los conflictos que genera, cómo se tolera, ¿no? Cómo hay que modificar el material, aumentar el contenido, la intensidad o el tipo de pornografía, las recaídas y la abstinencia, ¿no? Que nosotros hemos llegado a ver casos de abstinencia con síntomas físicos de rubefacción, sudoración, filoerección, náuseas, malestar, ante la ausencia de pornografía. Son casos extremos, pero que eso ocurre, ¿no? La abstinencia normalmente va más en un malestar emocional, una inquietud, un nerviosismo, ¿no? Este esquema está más pensado en adultos, pero como son ustedes médicos, profesionales de la salud, también nos puede ayudar a entender cómo se puede situar esta realidad, ¿no? Porque nos podríamos preguntar primero si existe una patología médico-orgánica que pudiera explicar los síntomas. Claro que los adultos a veces un trastorno de Parkinson, un adenoma de hipófisis, como vi ayer un caso, alguna patología neurológica podría explicarlo, ¿no? Y entonces primero tratas aquello y dices, uy, tratando bien el Parkinson y poniendo bien la medicación que le estaba alterando, pues esto se ha arreglado. Luego nos podríamos preguntar si existe una patología psiquiátrica, porque si existe, pues se puede tratar adecuadamente. Y esto es muy interesante también porque a veces ante peticiones de ayuda por consumo de pornografía, por conducta sexual compulsiva, lo que encontramos es que tiene un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, un episodio depresivo, un trastorno obsesivo compulsivo o un trastorno de ansiedad. Estos son los 4 más prevalentes, ¿no? Que no, nos podemos preguntar si existen síntomas comórbidos susceptibles de ser tratados, sobre todo en este campo, ¿no? La impulsividad, la obsesividad, el bajo ánimo, la ansiedad, que pueden ser previos o consecuencia, pero al tratarlos todo mejora y la persona se encuentra con más capacidad de abordar la conducta problemática. Y después ya pues empezaría todo el abordaje clínico, que hoy no vamos a detallar, con solo algunas cuestiones, pero que primero van a las funciones básicas y el tratamiento de elección pues sería la psicoterapia. También hay fármacos que ayudan, pero los adolescentes en principio no estarían indicados de primeras ni mucho menos, a no ser que haya lo que decíamos, que es una patología psiquiátrica o una sintomatología que requiera atención, ¿no? Para adultos en castellano hay otros cuestionarios ya validados, como estos 3 que tienen ahí, y esos otros 3 pues son muy interesantes y ayudan a complementar, que si alguien los necesitara, yo se los facilito. Pueden escribir un correo que dejaré al final y no se los facilito, pues si alguien de adultos, por el motivo que sea, ¿no? Estas serían las patologías comórbidas a descartar, ¿no? Pongo ahí el Parkinson, pero
A veces hay algún cuadro de epilepsia, alguna encefalitis, son casos raros, pero alguna tumoración cerebral. Las referidas en patologías psiquiátricas, el uso de sustancias comórbidos, también la presencia muchas veces pues, de parafilias, disfunciones sexuales, o en otros casos también no habituales, pero de episodios maníacos en un marco de trastorno bipolar que hayan podido llevar a una conducta sexual excesiva, ¿no? Pues claro, si ante esa sospecha de uso problemático pasamos ese cuestionario y cumple los criterios, pues ya podemos ofertar un tratamiento adaptado al paciente, que en un adolescente lo primero sería la psicoterapia, el apoyo, la ayuda, la orientación, la formación, y con eso, en la mayor parte de las ocasiones, como llevan poco tiempo y se ha detectado, pues se puede intervenir bien y ayudarles mucho. Hay otros casos más complejos en los que ya hay comorbilidad psiquiátrica, hay que empezar un tratamiento farmacológico, ver cómo está todo ese entorno que decía, social, cultural, espiritual, religioso, familiar, del barrio, de manera que se le pueda orientar, ¿no? La verdad que, como ven, pues hay todo un marco en torno a la conducta sexual, de sentimientos negativos, de posibles consecuencias, del estrés, de que se use como regulador emocional, que es lo más frecuente en los adolescentes. De manera que iremos construyendo pues, el puzzle con todas las variables de cada paciente, con nombres y apellidos concretos, con toda esa situación. De manera que aprovechemos también todo lo que podamos intervenir de distintas áreas para que salga adelante. Y claro, que nos importa es el que ven ahí arriba a la derecha, que sería ese perfil de uso problemático, ¿no? Con consecuencias en la vida personal y que puede tener, como ya hemos visto, otras consecuencias. Importante, trasladar al adolescente y más con la mentalidad, la personalidad, el cortoplacismo del adolescente es: no, esto no es game over, no pasa nada, puedes haber hecho lo peor del mundo, haber entrado en las páginas que no sé qué, haber utilizado una webcam de no sé dónde, no pasa nada. O sea, sí, pasa mucho, pero no es game over, no se ha acabado el juego, la vida sigue, esto tiene solución, esto tiene salida, esto se puede arreglar. Hay un camino para que tú estés mejor, para que no estés ahí enganchado. Es una meta difícil, habrá que esforzarse, habrá que trabajarlo mucho, sí, hay que trabajarlo mucho. Pero vamos a hablar, nos vamos a comunicar, nos vamos a hacer un big picture de dónde estamos, de qué es lo que necesitas, de por qué has llegado hasta aquí. Vamos a hacer un plan y con un mapa, con un cronograma, para que tú puedas ir recorriendo las etapas, para que puedas gestionar esa conducta sexual, para que veamos si hay problemas subyacentes, familiares, personales, de abusos, de bullying, de irregulación emocional, de ansiedad, de obsesividad, de TDAH, de impulsividad, de consumo de sustancias. Vamos a ver nuevas estrategias para que tú puedas regularte emocionalmente, cuidarte, custodiarte, y para que tengas unas relaciones sanas, tanto vitales, familiares como sexuales, ¿no? De forma que sobre todo fijándonos en eso que está escrito en verde, les ayudemos, ¿no?, a tener pensamiento crítico, con propuestas constructivas, actividades en grupo, deportivas, culturales, sociales, de voluntariado, de servicio al barrio. Ayudarles, no todo lo tecnológico, las dietas tecnológicas, que si los padres ayudan, pues será mucho más fácil. Estrategias de regulación emocional. A veces pues habrá que derivar a un profesional de la salud mental, a un psicólogo, a un psiquiatra. Todo lo que pueda integrarse bien con su cuerpo a través del ejercicio físico, deportivo o no deportivo, como el paseo, como el baile, como otras actividades que lo integren y conecten con su cuerpo. Todo el área familiar, los límites y las normas ya tan conocidos por ustedes, que los tendrán que explicar tantas veces a los padres. La autonomía, el espacio, el desarrollo de su propia libertad, el que se puedan formar e informar. Por eso en ese documento hay distintas webs para facilitar a los adolescentes, ver dónde pueden reforzar su estima, reforzar sus logros, reforzar su autonomía, ¿no? De manera que les ayudemos a cuidarse, a reflexionar, a entender cuáles son los disparadores de ese consumo, qué puede hacer si no consume. Esto es muy importante, decir, vale, no consumo, vale, pero ¿qué hago?
miro a la pared, hago deporte, bailo, llamo a un amigo, me toco la guitarra, con esa red de apoyo bueno, por tener rescates de urgencia, ¿no? Hay aplicaciones con un botón del pánico para ayudarles, hay muchos filtros educativos que pueden ayudar a hacer freno y coger otro camino, ¿no? De manera que le podamos proponer al adolescente que tenga un proyecto que le valga la pena, que le resulte de interés, más allá de todo el consumo de información. Pues esto es lo que había preparado principalmente para ajustarme al tiempo. Tengo muchas más diapositivas después de esta sobre el tratamiento, que las podemos detallar si se quiere, pero como quizá me parece más interesante deliberar y dialogar con ustedes, nos vemos ahora las preguntas y vemos de qué quieren hablar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Chiclana, por esta presentación y esta panorámica de el uso problemático de pornografía en adolescentes, que pues todos sabemos que ahí está, que existe, que a veces vemos nada más la punta del iceberg y hay toda una problemática atrás. Y bueno, tenemos aquí varias preguntas de nuestra audiencia, y una de ellas es: en el contexto de la medicina del adolescente, ¿el consumo de pornografía se considera una conducta esperada en la adolescencia temprana? ¿Deberíamos considerarse anormal, o hay algo que deba evitar o prevenir? En principio lo que vemos al menos nosotros en la clínica y en las investigaciones, es que la exposición precoz a la pornografía no es sana y tiene sus consecuencias importantes y graves sobre el desarrollo del sistema nervioso del adolescente. Y por eso yo animo a no considerarlo sano, que está presente, que es real. Sí, eso es así, pero animo a no considerarlo sano y animo a proteger a los adolescentes del consumo y de la exposición precoz a la pornografía. Aquí en Europa, la Unión Europea ha obligado por una normativa a que los miembros de la Unión Europea protejan a los adolescentes de esta exposición precoz. Y cada país va a tener que aplicar una normativa que sea más o menos estricta. Países como Reino Unido y como Francia, que no son precisamente así como muy mojigatos, son países muy liberales, están intentando desarrollar una ley en la que el acceso a la pornografía vaya mediado por el número de identificación personal, por el DNI, de manera que se confirme que es adulto. No basta con que te pregunten, ¿tienes más de 18 años? Sí, no, sino que haya una autentificación anónima, pero con un número que permita saber que eres adulto. Así que yo animo a no considerarlo sano, sino insano, y a hacernos responsables de la prevención y de la protección de la exposición precoz del sistema nervioso de los niños y de los adolescentes a la pornografía. Gracias. Hay otra pregunta que hasta cierto punto la has contestado. ¿Existen sitios web seguros de pornografía? Habría que saber qué significa seguros. Hay unos, pero insisto, o sea, yo protegería al adolescente de cualquier pornografía. O sea, por supuesto, de la pornografía como mainstream, o sea, de la que puedes encontrar en los grandes servidores de pornografía, ¿no? Porque además ahí te va arrastrando hacia, y no sabes lo que te vas a encontrar. O sea, hay sitios web de pornografía que se consideran, lo llaman pornografía ética. Ayer justo leía un artículo académico que mencionaba recomendaba cuatro, ¿no? Estos sitios web, efectivamente, es una pornografía que no es violenta, que asegura que todos los actores y trabajadores de esa empresa están bien pagados, que nadie ha sido abusado, que se ha respetado todas las vías de seguridad para prevención de infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿ahí se gana mucho? Sí, claro que se gana mucho respecto a la pornografía, como lo que le pasó a Pornhub,
que tuvo que retirar un altísimo porcentaje de sus vídeos porque ahí había metido de todo, o sea, violaciones, situaciones de abuso, personas que habían sido grabadas sin su consentimiento. Y entonces esos sitios podríamos decir, sí, son más seguros, pero no para el adolescente. Pero un adulto con su sistema nervioso ya formado, que sabe a lo que se está exponiendo y que sabe lo que está consumiendo. O sea, un Ferrari puede ser muy seguro, pero no es para que lo conduzca un adolescente. La cuestión es que ese sistema nervioso no está preparado para esa exposición, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta es, em, al adolescente que no ha tenido un consumo que no ha sido expuesto a pornografía o que alguna manera lo ha hecho de manera esporádica y no deseada. El, el abordar estas preguntas en nuestra consulta, ¿pudiera sugerirle? La Y, experiencia, pudiera sí, invitarlo sí, a eso? se entiende muy bien la pregunta porque es la típica pregunta de los padres cuando propones un programa de educación sexual en el colegio, ¿no? Lo que nos dicen los estudios es que no aumenta el consumo ni aumenta la exposición. Es como si le preguntas por el cannabis y no lo consume, esa pregunta no tiene por qué promocionar el aumento del consumo de cannabis. Si además los estudios en el caso de la educación sexual, de la formación sexual, nos indican que no genera problemática, pues además lo hacemos con el respaldo académico y científico, ¿no? Pero efectivamente es una cuestión que hay que tener en cuenta porque el 50% de los adolescentes mejor no está con una problemática. Pero hacer un cribado así primero de preguntas no, no tiene por qué resultar dañino ni mucho menos, sino es señalar las puertas que hay en nuestro despacho para decir, mira, aquí se puede hablar de eso si en algún momento dado lo necesitas, ¿no? Es como hacer la pregunta si ha tenido ideas de suicidio. Es algo similar, que a veces da temor preguntar eso, pero tampoco lo invita a eso. No, en el caso del suicidio, además, facilita la prevención. Él sabe que, anda, con esta persona puedo hablar de esto, no le da miedo, no tiene miedo de hablar de suicidio, mi médico no tiene miedo a hablar de sexo. Es más, de hecho, en las encuestas con adolescentes ha habido un cambio de a quién prefieren preguntar, ¿no? Hace unos años la respuesta más frecuente era que preferían preguntar a sus padres, luego a los profesionales y luego a sus iguales. Y ahora los datos se están virando y prefieren preguntar a profesionales y a sus iguales, casi en términos iguales, similares, por porcentajes. De manera que están ustedes como en esa, decir, bueno, es alguien a quien me interesa preguntar porque probablemente sepa más que yo, ¿no? Otra pregunta es, ¿cuál es la incidencia en adolescentes con diversas discapacidades? ¿Se comportan igual que el resto de los adolescentes? Con discapacidades intelectuales, entiendo, Sí. pues varía mucho según la discapacidad y el acceso que tienen a los dispositivos, claro, la capacidad de uso que tienen. Entonces, según esa capacidad, la presencia, la verdad es que no he revisado datos últimamente, pero si nos guiamos por la petición de ayuda o por la relación que tengo yo con centros de personas discapacitadas sobre qué nos piden ayuda, la problemática sexual no suele ir tan de la mano del consumo de pornografía como de conductas de masturbación o de tocamientos a otras personas de manera inadecuada, cuando se refiere a conductas problemáticas, ¿no? Pero en personas con discapacidad que sí tienen pues una capacidad del uso de dispositivos, la prevalencia sí que es similar. Y sí que en programas que hemos estado diseñando para alguna fundación aquí en España, lo incluíamos de la misma manera que con adolescentes sin discapacidad.
porque también es una exposición que pueden tener y también una exposición que pueden tener a ser abusados, ¿no? Tanto el adolescente con como sin discapacidad, pero el con discapacidad podría tener más probabilidad por sus dificultades de entender que la otra persona que se está relacionando con él a través de la pornografía pues puede tener unas intenciones inadecuadas, ¿no? Gracias. Otra pregunta es a los padres, ¿qué pudiéramos decirles de inicio cuando existe esta problemática de cuál sería el tratamiento y que tenga esperanzas de que esto se va a resolver? Yo lo primero que diría es la, la normalidad de esto ocurre, esto pasa, su hijo no es su hija no es un ser anormal, raro y extraño, le pasa lo que le pasa a la sociedad hoy, esto está estudiado, es conocido y esto tiene salida. Y la gracia está en que usted apoye, que usted ayude. O sea, si su hijo se hubiera metido en la droga, pues lo que hay que hacer no es darle una torta y echarle de casa, sino darle un abrazo y decir, venga, vamos a por ello, ¿no? Y muchas veces nosotros nos hemos encontrado aquí, adolescentes que piden ayuda a sus padres. Papá, me he enganchado a esto. ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes llevar a un profesional? Porque claro, ve que ya no puede salir, a lo mejor ha entrado en webs de ayuda que le recomiendan, dice, oye, eres menor de edad, te damos unas orientaciones, pero intenta hablar con tus padres o pedir ayuda al médico, al pediatra, a alguien. Entonces yo generaría como normalidad, entiéndanme, como diciendo, esto ocurre, que no nos escandalicemos, qué bueno que lo hemos descubierto ahora y no dentro de 5 años, porque vamos a prevenir muchísimas consecuencias negativas y muchísima problemática. Hay tratamientos específicamente diseñados para adolescentes. Vamos a ver si lo puede atender un psicólogo, porque la psicoterapia es el tratamiento de elección. Es como ve, no tenemos que operarle, no tenemos que darle terapia electroconvulsiva, no hay que hacer un tratamiento psiquiátrico intensivo, ¿no? Hay que hacer una psicoterapia de ayuda a su regulación emocional, su control conductual, su desarrollo de habilidades sociales interpersonales, la resolución de las heridas. Entonces es una proyección positiva, es decir, es que su hijo va a salir de este tratamiento mucho mejor de otras muchas cosas también, o sea, va a salir con muchas habilidades, con muchas competencias, para hacer ese planteamiento sano positivo que no es solo de quitarse de la pornografía, sino de desarrollo de la persona, de la identidad, de habilidades, de competencias, de herramientas, y hacer de eso un motivo de unión familiar, o sea, que el consumo problemático de pornografía de ese adolescente no sea un motivo para la escisión familiar, sino un motivo para la unión, para la ayuda, para el compartir, para la comunicación, para ver qué pueden aportar los padres modificando algo a lo mejor del sistema educativo, del sistema de límites en casa. Esa es nuestra experiencia y que así suele salir bien, ¿no? Con todas las dudas, dificultades, problemáticas que se generan, incertidumbres, sustos. Pero el ver al profesional esperanzado, animado y con ilusión y con proyección, pues ya aporta muchísimo. Muchísimas gracias. Un último mensaje a nuestra audiencia que quisieras expresar antes de concluir. Pues el agradecimiento de nuevo, que muchas gracias por estar aquí presentes, muchas gracias por interesarse por este tema y muchas gracias por implicarse con sus pacientes, como decía, con nombres y apellidos, los que ustedes conocen, los que están en su despacho, porque es de muchísima ayuda, de muchísima prevención, que luego se verá, ¿no? Como en películas, no sé cómo está traducida en México, la de Qué bello es vivir, esta típica película de Navidad, ¿no? Pues lo mismo, un pediatra que interviene a tiempo y que previene, luego podríamos hacer una película de qué hubiera pasado si este pediatra no hubiera intervenido y qué es lo que ha ocurrido gracias a que ha intervenido. Así que agradecimiento e ilusión por sus futuras intervenciones en la prevención con adolescentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Carlos Chiclana, por esta exposición muy ilustrativa y que nos da luces para
poder atender mejor a nuestros pacientes. Muchas gracias a toda la audiencia por haberse conectado. Les recordamos que nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción para tener los datos necesarios para mejorar esta sesión y para poder elaborar las constancias. Los esperamos la próxima semana con otra de nuestras pláticas en las que tendremos también invitados internacionales. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Muchas gracias, Carlos. Gracias, adiós.